cazar a un ángel. Agustín Mora y Federico Lucero, de 8 años, fueron secuestrados. Los padres desesperados estaban en todos los medios de prensa, gritando. 4 días y ninguna noticia. La ciudad entera presionaba para que los encontraran. Juana, la madre de Agustín, estaba al cuidado de ambos mientras jugaban en la plaza frente a la escuela donde asistían. De acuerdo al testimonio de la mujer, se distrajo solo un segundo antes de ver que los niños eran empujados con violencia a una camioneta blanca por una anciana alta y encorvada. Intentó alcanzar el vehículo sin éxito. Pudo ver al conductor también. Lo describió como un hombre viejo y aterrador, dijo Juana en su declaración. Antes de acelerar, ese desgraciado me sonrió y se pasó el dedo por el cuello como si fuera un cuchillo, dijo. Ahora bien, en mi carrera como investigador de hechos paranormales he colaborado con distintas fuerzas policiales para destrabar algunos casos donde las pistas habían sido seguidas y agotadas. Sin embargo, desde que el detective Romero se había retirado, no habían vuelto a solicitar mis servicios en esta fiscalía. Al llegar a mi oficina, los 4 padres de los niños estaban esperándome. Casi se me tiraban encima. Lloran y me piden ayuda. Los 2 oficiales que los acompañan los calman y el más veterano se presenta de muy mala manera. Usted es David, el documentalista, ¿verdad? Soy el detective Torres y ella es mi compañera asignada. Es una enviada especial. Va a ayudarnos. La agente especial Herrera. El jefe nos dio la ridícula orden de venir a verlo. Dice que usted ha ayudado antes. Dígame lo que necesita para acabar con este circo y volver a trabajar en serio. No creo en nada de estas estupideces, dijo ofuscado. Le contesté. Que usted no crea en fantasmas, demonios o fuerzas sobrenaturales no va a ofenderlos ni los hará desaparecer. Eso se lo aseguro. Ahora dígame, ¿en qué puedo ayudarlo, detective? Torres despliega un mapa gigante de la ciudad sobre el escritorio. Los puntos estaban marcados en azul, señalando con el dedo sobre el más grande y me dice: acá está la plaza donde hace 4 días secuestraron a los niños. Los otros 50 puntos del mapa indican los allanamientos que hicimos para encontrar la camioneta blanca, cada una de las que fueron filmadas por las cámaras de seguridad de la zona en ese horario. Ningún propietario estuvo involucrado en este caso. Ya no hay rastros que seguir. Ya no hay allanamientos que hacer. No han pedido rescate. No tenemos la más mínima idea de cómo chingados seguir. Carlos y Rocío, los padres de Federico Lucero, se arrodillan y me piden ayuda. Le gritan a Torres que me hable de los otros casos iguales. La agente especial Herrera toma la palabra y me cuenta que desde Canadá y bajando casi en línea recta por los Estados Unidos hasta el sur, y ahora en México, hubo varios casos similares. Ancianos que secuestran niños varones. A todos ellos los encontraron, pero nunca con vida. De un sobre saca unas fotografías y, evitando mirarlas, las pone sobre el mapa. Torres aleja a los padres para que no las vean. Las tomo en mis manos y voy pasando una por una mientras aprieto los dientes y se me salen las lágrimas de impotencia. En todas las imágenes, los cadáveres de los niños estaban arrodillados sobre arena. Les habían atado con alambres las manos en posición de rezar y les clavaron grandes alas de hierro en las espaldas antes de prenderles fuego. El resto de los cadáveres, desparramados por distintos rincones de cada escena, pertenecían a ancianos decapitados o partidos por la mitad. Sé de qué se trata, no tenemos tiempo. Les pido que aguarden y corro 2 calles abajo hasta la vieja librería de los Ortiz. Del cuarto secreto donde guardaban los libros prohibidos, tomo el que tiene letras plateadas que dice: Angeli lapsi et quo modo capere eos.
Entro en la oficina nuevamente y les digo: los secuestradores pertenecen a una secta satánica y una de las peores. Son cazadores de ángeles. Buscan a uno, el renegado, el cambiaformas. Abro el libro y les muestro. Bajo el título Belcorg Lafargue está la descripción que traducida del latín dice: ángel renegado, autoexiliado del cielo antes de la rebelión. Dios le perdonó una falta. No pudo conducir unas almas a través del desierto sin ser atacados por la serpiente. Pero él se consideró indigno de ser perdonado. Se cortó las alas con una espada y se arrojó a la tierra. Sabio y fuerte, es perseguido por los ángeles para ser llevado ante la presencia de Dios y por los demonios para evitarlo. Es enemigo de Lucifer, y el infernal concede grandes favores a quien capture al renegado. Siempre escapa utilizando su poder para cambiar de forma y los 3 dones concedidos: la dominación, la retención y el ingenio. El ritual profano para capturarlo tiene 2 etapas consecutivas. Primero hay que atraerlo torturando a 2 niños alados mientras le rezan. Le suplican perdón a Dios en las arenas. Segundo, una vez atraído el cambiaformas, se debe prender fuego a los pequeños y arrojar un bebé a la hoguera de inmediato. Cuidado. Belcorg Lafargue se rebelará e intentará detener la segunda etapa del sacrificio para no ser llevado ante Dios por los ángeles o a los infiernos por los demonios, y se volverá extremadamente peligroso. Completado el ritual, el renegado perderá toda la fuerza y don hasta el siguiente amanecer. Caerá rendido y podrá ser encadenado por ese lapso de tiempo, hasta la espera de su destino. Los padres lloran desconsolados. Les explico que en todas las fotos falta el bebé. De alguna forma el sacrificio no fue realizado completo. Intuyo que Belcorg Lafargue se manifestó obligado por la primera etapa del ritual, pero mató a los satanistas y salvó al bebé antes de que pudieran arrojarlo al fuego. La agente especial Herrera me confirma que en Estados Unidos no hubo ningún bebé quemado en las escenas del crimen. Insisto en que, por eso mismo, han realizado varios intentos. De alguna manera, tal vez por un conjuro de locación, los satanistas saben que el cambiaformas está huyendo hacia el sur y quieren atraparlo. Si son ancianos, tal vez le pidan juventud al diablo a cambio del capturado. El detective se adelanta y usa la radio que descuelga de su cintura para llamar a la central, diciendo: Aquí Torres, repórteme de inmediato si hay denuncias de un bebé secuestrado o desaparecido en la última semana. Cambio. Unos segundos después responden: Aquí Central, afirmativo. Hace 1 hora de la maternidad desapareció un recién nacido, sexo masculino. Los padres se escandalizan. Torres me increpa. Bueno, acá estamos. ¿Vas a hacer tu magia o no? Danos la ubicación. Trato de contenerme ante sus palabras e intento explicarle. No tengo magia alguna, solo conocimiento y varias herramientas que usted no puede comprender por más que trate. Torres grita: ¿Para qué venimos a perder el tiempo acá si usted no tiene poderes? Le contesto: ¿Usted puede señalarme con el dedo y matarme? ¿Tiene ese poder? Claro que no. Pero si me apunta con su HK 9 milímetros, sí puede asesinarme con la punta de su dedo. A eso me refiero con herramientas. Ahora, dejen el mapa sobre la mesa solamente y aguarden. Les ordené. Voy al depósito donde tengo una caja fuerte, grande y antigua. Sobre ella he colocado una fuente que gotea permanentemente agua bendita sobre el acero frío. El padre Lauren dijo que es lo mínimo y necesario para resguardar nuestras almas de los objetos que almaceno dentro de ella. Sé lo que busco. Me pongo guantes, giro la combinación hasta que hace clic
y abro la puerta. De allí, sin tocar los demás objetos, tomo una caja cuadrada hecha con madera de roble. Les pido a los presentes que se alejen. Me obedecen. Torres y Herrera se adelantan unos pasos al resto para ver bien. Rompo los sellos de cera que la resguardan y abro la caja. De su interior saco una pulsera enorme de oro que tiene una aguja que se clava en la muñeca de quien la porta. La araña dorada que decora la joya es realista y tiene sus patas cerradas sobre el vientre, como si estuviera muerta. Mientras me la pongo en la muñeca y asiento el fuerte pinchazo de la aguja, le digo a los padres: lo que van a ver es un sacrificio de mi parte, un obsequio hacia ustedes para que podamos encontrar a los niños. Lo que llevo puesto no es una pulsera, no es una joya, es un autómata creado por el famoso Jacques de Vaucanson en el año 1735 en Francia. El maldito no podía hacer que funcionaran sus maravillas de ingeniería y buscó un atajo en el mundo espiritual. Va a funcionar, créanme, ya lo he visto antes. Pero el precio es alto. Durante un tiempo voy a verlos, a todos. Donde quiera que mire siempre habrá fantasmas. Los que han muerto me verán a mí también. La última vez que lo usé, duró 2 semanas. Es un tormento que estoy dispuesto a soportar para que ustedes puedan estar con sus hijos. Los padres lloraron y juntaron sus manos para agradecerme. La agente especial del FBI levanta su pulgar. Sin embargo, Torres exclama: estupideces para ignorantes, pero sus ojos casi se congelan de miedo cuando la araña abrió sus patas, impulsada por la sangre que succiona la pulsera de mi muñeca. Apoyo el brazo sobre el mapa y le ordeno al autómata: dime dónde están los niños y responde si viven todavía. La araña se desprende de mi muñeca y camina sobre el mapa con sus patas de oro finamente forjadas. Se detiene en un extremo y clava sus colmillos marcando una propiedad al final de una calle sin salida. Con un ruido metálico, similar al que hace una caja registradora, el autómata despide 2 pequeños papeles enrollados. Abro el primero y escrito con mi sangre dice: viven. Torres deja de lado su escepticismo y corre a abrir el segundo, y lo lee en voz alta. Dice: corran. El precio que pagué por usar el autómata es alto. Me saqué la pulsera y la araña se adhirió a ella en la posición original. La guardé en la caja fuerte y nos fuimos de allí. Los padres nos siguen en sus vehículos. Torres le da indicaciones a Herrera mientras conduce hacia el lugar marcado, pero no puedo prestarles atención. En el asiento de atrás, junto a mí, va sentado el fantasma de un hombre joven. Tiene varios impactos de bala en la cabeza. Mira lo que me hicieron por robar unos pocos pesos, me dice angustiado. Le respondo: verte es el precio que debo pagar por salvar a unos niños inocentes. ¿Quieres que diga algo a tus padres? El fantasma me dice llorando: quiero que me perdonen. Dígales que fui un mal hijo, pero nunca quise lastimarlos. Soy Josecito, ellos se llaman Pedro y Alicia. Tienen una panadería en la calle Colón. Le prometí: déjalo en mis manos y también pediré a un sacerdote que rece por tu alma. Ahora vete, que debemos salvar a los niños. El fantasma se llevó una mano al pecho y desapareció. Llegamos al lugar indicado, una casona gigantesca al final de la calle sin salida marcada por la araña. Ingresamos saltando por una reja baja que había en el frente. Los padres van tras nosotros. Las ventanas y las puertas están tapiadas. Al costado del jardín veo correr al fantasma de una mujer embarazada. Está cubierta de sangre y viene hacia mí diciendo: perdí a mi bebé
Nunca llegué al hospital. Salva a los niños que están en el sótano, allí por la puerta detrás junto al vivero. Que los padres no pierdan a sus hijos. Me pidió el espectro mientras señalaba la dirección correcta de la entrada. Voy directo a ella. Ingresamos y comenzamos a descender unas largas escaleras hasta que los vemos, parados en el centro del gigantesco sótano cuyo piso está cubierto de arena. Están los dos ancianos satanistas. La vieja alta y encorvada se ríe nerviosa. Los dos niños arrodillados gritan al ver a sus padres, pero no se animan a pararse. En una jaula colgada del techo sobre las cabezas de los desdichados chiquillos está el bebé llorando. El viejo, sorprendido, corre a buscar las alas de hierro para clavárselas en las espaldas a los niños. Torres grita: ¡Alto, disparo! Pero el anciano acelera y levanta los metales sin escucharlo. ¡Pum! ¡Pum! De 2 disparos lo derriba. La vieja nos grita aterrada señalando a la agente especial Herrera. Ella nunca aparece antes, nunca llegó antes. El ritual dice que hay que prender fuego a los niños y ella revela su verdadera forma. ¿Cómo encontraste el lugar antes? La agente especial se adelanta caminando lentamente, hablándole a la vieja que se agacha protegiéndose con las manos. Y la agente dice: llegué temprano esta vez porque recibí mejor ayuda. Y me señala con un dedo, agregando: este hombre, el documentalista, fue quien encontró el lugar antes de que el fuego sobre los cuerpos de los niños me obligara a presentarme. Los he vencido otra vez y sé que eres la última satanista que queda de tu secta. Contigo se acaba. Los padres, sin entender nada, corren al encuentro de sus hijos. Torres se adelanta a cortar la soga para bajar al bebé que llora en su jaula. Solo yo comprendo lo que pasa. La agente especial revela su verdadera forma y se presenta ante la vieja. De mis labios surge el nombre de lo que estoy viendo: Belkorklafark. Así como se los cuento, el ángel renegado había tomado la forma de la agente especial, pero ya sin su disfraz pudimos apreciarlo en toda su magnitud. Mide más de 4 metros de alto. Tiene el cabello largo y negro que cae sobre unos hombros imponentes. En la piel de su espalda se observan 2 cicatrices verticales que se produjo cuando cortó sus alas. En la mano porta una larga espada, delgada, plateada y ligeramente curva. La levanta y de un solo corte parte al medio a la decrépita anciana satanista. Torres deja al bebé en su jaula y espantado le dispara sin advertencia previa, pero las balas ni siquiera le marcan la piel al cambiaformas. Los padres y sus hijos se refugian contra un rincón y lloran asustados. Juana, la madre de Agustín, se adelanta y le pide a Belkorklafark que no les haga daño. El renegado no les presta atención y se acerca mirándome extrañado. Me dice: presiento que sabes algo que desconozco. Habla. Me ordena amenazándome con la espada. Las facciones de mi rostro me delatan. No es Belkorklafark lo que me asusta. Es el fantasma de la mujer embarazada que me grita: ¡corran! Los satanistas aprendieron de sus errores pasados y dejaron bombas incendiarias por todo el sótano. Nunca pensaron que el cambiaformas iba a llegar tan temprano, me dice. Y mostrándome un contador digital ubicado sobre las cajas me repite: ¡corran! Miro a Belkorklafark y le digo: tenemos 34 segundos para huir. Ayúdanos o no podremos escapar. Pese a mis ruegos, el cambiaformas se convirtió en la agente especial Herrera y salió corriendo por las escaleras. Corrí hasta Torres y el detective guió la evacuación de padres y niños.
Juana, una vez que vio a su marido y su hijo encaminarse hacia la salida, corre para ayudarme a liberar el bebé de su jaula. Cuando logro abrirla, lo toma y corremos hacia las escaleras. Pero la explosión nos sorprende casi en los escalones finales. Siento mi pierna quemarse y me tiro al suelo para arrastrarme hasta la salida. Juana tiene la ropa completamente incendiada, aúlla de dolor, pero hace un último esfuerzo heroico y arroja el bebé hacia mis brazos. Logro salir justo antes de la segunda gran bola de fuego que calcina por completo a la mujer. El bebé llora con angustia, pero no hay marcas de quemaduras en él. El jefe de policía y Torres acuerdan con los padres que sobrevivieron una declaración que me deje afuera de la escena. Nada sobrenatural que atraiga la atención nacional. Las fuerzas de seguridad suelen ocultar este tipo de casos. Un médico se ofrece a llevarme para atenderme la pierna. Me niego. Un hospital es el último lugar al que quiero ir, sobre todo cuando veo fantasmas. El taxista intenta darme conversación mientras me lleva a casa. Pero no estoy de humor. Le digo que hoy vi morir a una buena mujer, una valiente. Al llegar al destino, el conductor me dice: siento haber huido, pero no puedo quedarme mucho tiempo cerca de los muertos. Un demonio o un ángel siempre vienen a buscar las almas de los fallecidos. Para compensarte te doy este papel. En esa dirección encontrarás a la verdadera agente especial Herrera. Está encerrada hace bastantes meses, pero con agua y comida. Ya sabes que no puedo tomar la forma de un muerto. Bajé del taxi con el papel que me dio con los datos necesarios para salvar a la detective. Me apoyé en la ventanilla del conductor y le dije: algún día, no muy lejano, voy a atraparte y enviarte con Dios. Te lo juro, aprenderé a vencerte. Tú y yo somos rivales a partir de ahora. Los libros te llaman ángel renegado, cambiaformas, el de los 3 dones. En todos dicen que eres Belcor Clafarc, el fuerte y sabio. Para mí, sin embargo, siempre serás un cobarde. De un container en las afueras de Texas liberamos con vida a la verdadera agente especial Herrera. El detective Torres me invita a un trago. Le cuento que voy a buscar la manera de derrotar a Belcor Clafarc. Mi nuevo amigo sonríe. Apunta con su dedo imitando un arma y me dice: busca en tus libros antiguos la herramienta correcta, Doc, y vayamos a acabar con ese cobarde desgraciado. De pronto, escuché una voz femenina festejar. Brindo por eso. Al voltear, vi que se trataba de un fantasma. El fantasma de Juana, quemada completamente y todo, seguía viéndose como una verdadera valiente. Yo soy el documentalista y esto fue Cómo cazar un ángel.